Ok, bien. A ver, ya tengo acá conectados. Están Abigail, Inga y Frank Guerra. ¿Me escuchan? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, un momentito, por favor. Ok, muchachos, bien, disculpen ustedes, vamos a continuar. Eh, tenemos ahí en pantalla, me confirman, si visualizan, por favor, tenemos el esquema, y ya está también en el aula virtual. Ok, tenemos el esquema del trabajo final de investigación. Si ya tienen algún grupo ya formado, me hacen saber, por favor, para tomar nota. Pues si no, le comunican a Yossi y ella me va a comunicar. Ok, acá tenemos el esquema del trabajo final de investigación, ¿ya? Donde tenemos el índice, la introducción, apunten, lo van a hacer al final. Lo que vamos a controlar en esta primera unidad es el capítulo 1, ¿ok? Donde el capítulo 1 que corresponde a generalidades. Eso es lo que vamos a controlar. ¿De qué consta este capítulo 1? Consta de 1.1, descripción actual de la empresa. O sea, acá lo que vamos a hacer vamos a hacer una descripción de la empresa donde se va a desarrollar el trabajo de investigación, ¿no? Una descripción, pues, cuál es su situación actual, ¿no? Su razón social, a qué se dedica, qué productos elabora, eh, depende de sus recursos, sus principales productos, sus proveedores, sus clientes, dónde está ubicado, es decir, una descripción, ¿no?, general de la empresa. El 1.2 es identificación del problema, es decir, acá vamos a identificar el problema. Entonces, acá tenemos que decir cuál es el problema. Seguramente, como es lógico, el problema va a ser lo que nosotros hemos identificado, es decir, si yo voy a trabajar el tema de productividad, mi problema será pues la productividad, ¿no? O sea, es una productividad baja, no es, o una productividad inadecuada, es decir, la productividad no es la adecuada. Si mi tema es eficiencia, igual, ¿no? Si mi tema es calidad, entonces acá tengo que identificar el problema y cuáles son sus causas, ¿ya? Para ello, ustedes ya como estudiantes de ingeniería industrial que ya me parece están en el sexto, séptimo ciclo, eh, ya conocen lo que es las herramientas que nos ayudan a identificar un problema, que es causa-efecto. ¿Cuál es esa herramienta que utilizamos los ingenieros industriales para identificar un problema a través de sus causas? A ver, ¿alguien me dice, por favor? Ishikawa. Ishikawa, efectivamente, el diagrama de Ishikawa, ¿no? El diagrama causa-efecto. Pues acá utilizaremos un Ishikawa, ¿ya? Para identificar las causas que originan el problema, ¿ya? El Ishikawa, por favor, con la metodología 6M, es decir, las 6M. Tenemos que identificar las 6M, ¿no? ¿Ok? Que van a ser las espinas del pescado, ¿ya? Entonces, acá vamos a identificar el problema, vamos a hacer una descripción y al final diremos cuál es el problema dentro del área en el cual se va a trabajar en la empresa. El 1.3 es ser el objetivo de estudio. Acá tenemos que poner cuál es el objetivo del estudio. El objetivo obviamente está relacionado con el problema. Y no nos olvidemos que el objetivo siempre se plantea en verbo, ¿no? Se inicia con un verbo. Mejorar, identificar, evaluar, ¿no? Aplicar, determinar, analizar. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Ya? Podemos plantear un objetivo general y seguramente algunos objetivos específicos, y a eso depende de qué es lo que queremos lograr con el trabajo. Luego, el 1.4 es la justificación, ¿ya? La justificación es básicamente el por qué queremos hacer el trabajo de investigación.
¿Cuál es la razón, el por qué, ¿no? Acá yo sugiero siempre, generalmente en esta parte, utilizar varios, o sea, mejor dicho, identificar los tipos de justificación que queramos utilizar nosotros, ¿no? Por ejemplo, una justificación para mí podría ser una justificación teórica, por ejemplo, ¿no? Teóricamente, ¿por qué se justifica? Porque existe una metodología, porque existe una herramienta, porque hay una teoría, ¿no? ¿No? La teoría, por ejemplo, del planeamiento y control de la producción, o la teoría de un plan agregado, o la teoría de los pronósticos, ¿no? O sea, tenemos una base teórica. Entonces, ahí hay una justificación teórica. Por ahí, por ejemplo, podemos identificar también una justificación práctica, es decir, la teoría la podemos aplicar en la práctica, llevar a la práctica para solucionar un problema, sí. Entonces ahí, ¿no? Identifico otro tipo de justificación. Por ahí podríamos también identificar una justificación económica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo mejoro la productividad, esto redunda en mayores beneficios para la empresa y por lo tanto hay una justificación económica, es decir, la mejora me va a traer beneficios económicos, ¿no? Y también puede existir, por ejemplo, una justificación social, es decir, si con lo que yo voy a hacer voy a mejorar la productividad y esto de alguna forma va a redundar en los trabajadores, en sus mejores condiciones de vida, mejorar sus salarios, mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones laborales, entonces hay una justificación social. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando a los trabajadores. Y así, ¿no? Una serie de justificaciones que podemos nosotros identificar. De ellos vamos a tomar lo que nosotros creamos conveniente, ¿no? Pueden ser 2 o pueden ser 3 seguramente, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a desarrollar este ítem, el 1.4, que es justificación. Y finalmente, el 1.5 es la metodología, es decir, ¿qué metodología vamos a utilizar? Como decía, la metodología va a ser un tema que está en el sílabus, que puede ser pronóstico, que puede ser plan agregado de la producción, un plan de requerimiento de materiales, ¿no? O sea, una metodología vamos a elegir y esa metodología la vamos a poner acá y haremos una pequeña en qué consiste, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto es el capítulo 1 que se va a controlar, ¿no? Para esta primera unidad, ¿ya? No nos olvidemos, si revisamos el sílabus, vamos a ver si lo tengo acá. Si lo tengo acá para compartir. Bueno, no lo tengo abierto el sílabus, pero en el sílabus contempla, ¿no? Que en esta primera unidad debe haber un control del trabajo, ¿no? Del avance del trabajo de investigación. Entonces, para considerar como una evaluación continua, vamos a revisar el avance del capítulo 1, ¿ya? ¿Cuándo? Pues esto lo vamos a revisar, como ya estamos en la segunda semana, lo vamos a revisar en la semana que corresponde al examen parcial, ¿ok? Es decir, en la semana 4. Hasta la semana 4, entonces tenemos el tiempo, ¿no? Para poder desarrollar este capítulo 1, ¿ya? El esquema, como vuelvo a repetir, ya está en el aula virtual, así es que de ahí lo pueden bajar sin ningún inconveniente. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna consulta? Hasta el momento todo está claro, profesor. Ok, No bien. sé si mis compañeros tienen alguna duda. Ok, entonces, bien, eso respecto al trabajo, ¿ya? Entonces, te agradecería, Yossi, si por ahí ya tienen, alguien ya tiene que se comunique contigo, si ya tienen su grupo formado y tú me informas, ¿no? Para yo tomar nota de los grupos o equipos de trabajo que ya están formados y si ya eligieron el tema igual, ¿no? Ahora, los temas no necesariamente van a ser, digamos, únicos, es decir, un grupo puede hacer pronósticos y otro también. ¿Por qué? Porque lo va a aplicar en otra empresa, ¿no? Lo que sí no estaría bien es que el mismo tema se aplique en la misma empresa, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las realidades en las empresas son diferentes. Entonces yo puedo aplicar pronóstico, por ejemplo, en una empresa comercializadora para ver, ¿no? Cómo están sus ventas, su demanda. Yo puedo aplicar pronósticos también en una empresa de producción, de manufactura. O sea, ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo importante es que sean empresas diferentes y la metodología puede ser la misma, no hay problema. ¿Ya? Ok, Profesor, a ver,
Ya mis compañeros se han puesto de acuerdo. Creo que hay una señorita, una de mis compañeras no está ahorita, que es Elizabeth Arcos, ¿Ya? no está en línea. Ya hay 4 grupos formados y solo quedarían 2 de mis compañeros. Creo que una está en línea, que es Abigail Kerin y Elizabeth Arcos, que faltan. No sé si es que ellas dos podrían hacer equipo y de tal forma que ya tendríamos 5 grupos Ya, entonces, conformados ya. a ver, eso es lo que hay que ver. Si pueden ellas hacer equipo o de lo contrario pueden también involucrarse en uno de los equipos ya formados. Si alguien los quiere o conocen a alguien, por ahí. Ahorita hay 2 grupos, hay un grupo de 1, hay 2 grupos de 2 y hay un grupo de 3 personas. Ah, ya, ya. Ok, entonces tendrían ellos que ver, ¿no? Si formulan, se juntan y hacen un equipo, o por ahí con un equipo que ya está formado se pueden también involucrar. A ver, de una vez, eso sí, hay que tratar de conversar con ellos. Ya, yo sí, por favor. ¿Ya? Ya, está bien, A ver, profesor. ok, ya muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la sesión que corresponde a hoy. Muy bien, Profesor, disculpe, buenas noches. Les saluda Yandarla Yotero. En mi caso, disculpe, tengo ya grupo con la compañera Angie y hemos estado viendo lo que sería ya un trabajo. Hemos estado buscando información. Estaría ya, bien si el título sería, no sé, pues, ¿no? Estábamos viendo el tema de los tiempos, estudio de los tiempos en el sector de confecciones ya, para mejorar la productividad. ya, si quieren Sí, hacer estaría tiempo. bien este título. Claro, lo único que yo te podría de alguna forma observar es que el tema de los tiempos, digamos, corresponde a otro curso, ¿no? Disculpe. Porque esto, si bien es cierto, ya lo llevaron, ¿cierto? Ya han llevado, pero yo preferiría que sea un tema del curso que estamos que estamos llevando, ¿ya? La sugerencia es esa, como te digo, puede ser pronósticos, porque en pronósticos también hay una serie de metodologías. Puede ser plan agregado o plan maestro de producción. O sea, en el sílabus tenemos, hay como 3 o 4 temas, ¿ya? Ah, Yo correcto. preferiría que sea un tema que corresponde a la asignatura, ¿ok? Bien, correcto, profesor. Muchas Muy gracias. bien, ok. Pues bien, entonces vamos a continuar. Estamos ahí en pantalla, tienen el material que corresponde a la sesión de hoy, que es gestión de la productividad, ¿ok? Entonces tenemos ahí importancia y significado de la productividad. Bueno, el objetivo es se orienta a conceptualizar las actividades que están orientadas a la gestión de la productividad en la empresa. Bueno, es un campo que está relacionado a la ingeniería industrial, definitivamente, ¿no? Los conceptos de calidad, producción, costos, estándares, métodos de trabajo, tecnología, etcétera, determinan los planes a pequeño y largo plazo y configuran el grado de productividad de la empresa. No sé si todos estos temas ya llevaron, calidad no sé si ya llevaron, depende todavía. Producción sí, costos creo que también, ¿no? Por ejemplo, estándares, ahí su compañera hablaba de estudio de tiempos, ¿no? Los tiempos estándares son estandarizados, ¿no? Los métodos de trabajo igual, ¿no? Ingeniería de métodos. Bueno, todo esto está relacionado pues con un solo fin, como dije, todo lo que nosotros hacemos al final como industriales, lo que interesa es la productividad, ¿no? Es mejorar la productividad, eso es nuestro objetivo, esto es nuestro fin, ¿no? Por lo tanto, el grado de productividad en una empresa determina, dice, el tiempo de vida de la organización, es decir, empresas productivas van, como decía, la productividad es una parte de todo este proceso que nos lleva ¿a dónde? A la excelencia, ¿no? Pero antes de llegar a la excelencia tenemos que ser competitivos. La productividad nos lleva a la competitividad y la competitividad nos lleva a la excelencia, la mejora continua, a la excelencia, ¿no? Por lo tanto, nos dice acá, y tiene razón, cuando dicen que el grado de productividad de una empresa determina el tiempo de vida de los. Mientras la empresa sea productiva y sea competitiva, se va a mantener en el mercado, ¿no? ¿Ok? Y la productividad, como ya dijimos, también tiene que ver entre la cantidad de producto y el uso de los recursos, ¿no? ¿De qué recursos o qué cantidad de recursos utilizamos? ¿Ok? Bien.
continuando, dice el camino más adecuado para que un negocio pueda crecer a la vez que incrementar su rentabilidad es aumentando la productividad. Eso también ya lo dijimos, ¿no? Productividad, y también lo vimos en el video, si nosotros aumentamos la productividad, mejoramos la productividad, vamos a mejorar nuestra rentabilidad, vamos a aumentar nuestra rentabilidad, ¿ok? Y obviamente acá está involucrado la parte de métodos, de operaciones, estudio de tiempos, administración de los recursos, etcétera, etcétera. Todo eso está involucrado al final para lograr una mejora en la productividad. Al final, ¿qué viene a ser la productividad entonces? Así simple y sencilla, como les dije, ¿no? En un inicio, para que nunca nos olvidemos. Es output sobre inputs. Entonces puede definirse a la productividad como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos, que son los outputs, y la cantidad de recursos utilizados, inputs, ¿no? Entonces, outputs, inputs, nada más. Por lo tanto, la productividad sirve para evaluar el rendimiento en los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de obra. ¿Y cómo se llaman todo esto que estamos mencionando? Talleres, máquinas, equipos de trabajo, mano de obra, ¿cómo se llaman? Son los factores. Son los factores que tienen influencia en la productividad, ¿no? Por eso es que más adelante vamos a ver, pues hay tipos de productividad. Y los tipos de productividad están en función de los factores, ¿no? ¿Ok? Bien. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La productividad en términos de mano de obra, como decía, de los recursos humanos, ¿no? Está relacionada con el rendimiento, ¿no? Con el rendimiento del trabajador, con el rendimiento del colaborador, el rendimiento del operario, ¿no? Hemos dicho que la productividad relacionada con la mano de obra, ¿cómo se llama? A ver, dijimos eso. ¿Cómo se llama la productividad que está relacionada con la mano de obra? Es la productividad laboral, no se olviden, ¿no? Si yo quiero medir la productividad laboral, estoy midiendo la productividad en función del factor mano de obra, ¿ok? Del factor humano, del factor gente, ¿ok? Asimismo, se puede definir sistemáticamente que algo o alguien es productivo con una cantidad determinada de recursos cuando en un periodo determinado de tiempo se obtiene el máximo rendimiento productivo. ¿Cuándo voy a ser más productivo? Cuando produzco más con menos, ¿no? También eso se vio en el video. Por lo tanto, también podemos afirmar que la productividad en las máquinas y los equipos se da como parte de las características técnicas del diseño, ¿no? Que se elabora antes de iniciar el proceso, pues, ¿no? Asimismo, el recurso humano es un factor influyente de primer orden, es decir, obviamente, ¿no? En un proceso, en cualquier organización, el ser humano, el factor humano es importantísimo. Es el factor que prima sobre los demás, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Asimismo, tenemos otros aspectos que influyen en el manejo de la productividad. Por ejemplo, la calidad del proceso, ¿no? Los bienes y servicios, ¿no? Y el tiempo, ¿no? El tiempo también es importante. Por lo tanto, acá tenemos una relación simple. Yo sí toma nota, tú que estás necesitando un indicador. Esto, por ejemplo, es un indicador general. Si bien es cierto, es general. Es productividad igual salida sobre entradas, ¿no? Output sobre inputs, ¿no? Entradas. ¿Qué son las entradas o qué factores se consideran como entradas? La mano de obra, la materia prima, la maquinaria, la energía, el capital también, ojo, ¿no? ¿Y qué se considera como salida? Los productos que se elaboran, los productos que se fabrican. Dentro de ello ya sabemos, ¿no? Son bienes y o servicios, ¿ok? Esta es la relación más simple que tenemos de productividad. Esto es un indicador de la productividad en términos generales, ¿ok? Por lo tanto, para Profesor, poder... una consulta. Sí, En el dime. tema del indicador, del indicador me pone varios, en el anterior, en el PPT anterior, en el 6, Sí. me está indicando el tema de las entradas, mano de obra, materia prima, maquinaria y energía, ¿qué ¿Acá? decía? Sí, Capital. energía capital, de los cuales yo puedo, por ejemplo, para hacer el tema del indicador, solo puedo coger el tema de lo que es uno de ellos, o sea, materia Claro, prima y por eso producto. digo, eso estarías
teniendo una productividad factorial, o sea, de un solo factor. También es válido. Ah, ya. Por supuesto. Claro, Sí puede ser. Claro, por supuesto. Claro, es la medición de Ok. la productividad factorial. Ujú. Claro, uno de ellos Muy puedes tomar. O sea, bien. puedes Ya, tomar gracias. uno de ellos y puedes medir también a través de la energía, puedes medir en cuanto al capital, por ejemplo, es otro ratio, es otro indicador, ¿no? O sea, por ejemplo, cuánto de capital, o sea, con cuánto de capital tú has producido tanto, ¿no? Eso también es otro indicador, en ese caso. ¿Ya? Muy bien, entonces la productividad también tiene un ciclo, ¿no? Y ese ciclo está conformado por, primero, medición, evaluación, planeación y mejoramiento. Siempre, como ya dijimos, la productividad se mejora. La productividad se mejora. Entonces siempre decimos, voy a hacer tal cosa para para mejorar la productividad, perdón. Entonces la productividad se mejora. Pero para poder llegar a esta última etapa, que es el mejoramiento, hay que seguir las anteriores. En primer lugar, la medición, en segundo lugar, la evaluación y en tercer lugar, la planeación. ¿En qué consiste la medición? La medición es la fase crítica que mide los impactos de los cambios realizados con relación a los principios productivos. Es decir, acá, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar los indicadores, ¿no? Por eso dice, mide los impactos. Lo ideal es que midamos antes y midamos después para saber si hemos mejorado o no, ¿no? O sea, esta medición se debe hacer antes y se debe hacer después. La evaluación es la comparación de los logros obtenidos frente a los niveles planteados y los valores anteriores registrados por la empresa y los verificados por la competencia, es decir, cómo estamos, ¿no? Hay que hacer una evaluación bastante comparativa en esta parte. Por lo tanto, la tercera etapa que corresponde a la planeación persigue, dice, la mejora en la performance de los diversos indicadores empleados, tanto en el corto como en el largo plazo, dirigidos a mejorar la productividad y la rentabilidad de la empresa, ¿no? Acá ya tenemos que ir, digamos, paso a paso, viendo cómo está evolucionando, ¿no? La productividad. Y la cuarta etapa del mejoramiento dice, son las acciones concretas para la puesta en práctica de los planes trazados, ¿no? O sea, ya acá viene el proceso en sí. Es decir, qué debemos de hacer para conseguir el mejoramiento, ¿no? Y acá, pues, ¿qué se tiene que hacer? Aplicar las metodologías que ya vimos, ¿no? Uno de ellos que ya llevaron, como dije hace un rato, es pues el estudio de métodos y tiempos. Podemos hacer un estudio de métodos y tiempos, podemos hacer un pronóstico para poder tener, digamos, más ordenado, ¿no? Nuestra producción, podemos hacer un plan, ¿no? Un plan maestro de producción, podemos hacer un plan agregado, podemos hacer un MRP, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, acá ya tenemos que ver qué herramientas utilizamos para lograr el mejoramiento de la productividad. Finalmente, para terminar esta parte, dice, lo importante es medir de manera simultánea el impacto de los cambios realizados sobre los componentes del proceso productivo. No nos olvidemos de este tema, medir. En todos ellos vemos, ¿no?, este término, miden. O sea, la medición es parte del proceso. Es decir, nosotros tenemos que estar en constante medición para ver cómo está evolucionando, ¿no?, este indicador de la productividad en el proceso de mejoramiento. Eso es importante. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, existen algunas metodologías, algunos sistemas que nos ayudan pues justamente a aplicar estas para poder conseguir la mejora de la productividad. Tenemos a un autor, David Sumatz, que dice que la articulación y la combinación de sistemas y metodologías de trabajo, ojo, articulación y combinación, es decir, ¿eso qué quiere decir? Que no solamente puede ser una sola metodología, podemos utilizar más de una en armonía y en combinación, ¿no? Permite establecer el concepto de administración para la productividad total, ¿no? Ojo, nuevamente con este término, productividad total. A base del empleo de los siguientes sistemas. Estos son algunos, no son los únicos, pueden haber muchos más, ¿no? Como ya dijimos. Tenemos el justo a tiempo, la reingeniería, los círculos de calidad, el benchmarking, el desarrollo organizacional también, ¿no? La parte organizativa también. El TQM y el TPM, ¿no? El control total de la calidad, y el TPM es una herramienta que es
Total Production Manufacturing, ¿no? Es el mantenimiento productivo total, ¿no? El TPM también, ¿no? Asimismo, la productividad también tiene paradigmas, es decir, no todo, pues, todo es, pues, color de rosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, alguno de los paradigmas de la productividad es que la calidad no es un lujo, ¿no? O sea, mucha gente podrá decir o podrá tener un paradigma equivocado donde dice, si es de lujo, es de calidad. No, hoy en día ya no, ¿no? Sino la calidad es una necesidad, es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la calidad igual se mejora en forma continua. O sea, no hay una calidad óptima. Por ahí si alguien me plantea un tema y me dice voy a optimizar la calidad no se optimiza. ¿Ok? La calidad se mejora. O sea, no hay un óptimo de calidad. O sea, la calidad puede seguir mejorándose y mejorándose y mejorándose. ¿Ok? Por eso dice, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre podemos seguir mejorando, ¿no? Asimismo, otro paradigma es si los productos y los servicios no incorporan una calidad total, el futuro de la empresa es incierto. Ojo. Hoy en día ya no se habla de control total de la calidad, nada, se habla de aseguramiento de la calidad, ¿no? Es decir, como decía en el video, desde el inicio todo debe ser perfecto, todo debe ser de calidad, de tal forma de que terminado el proceso no debemos de tener errores, ¿no? No debemos de tener defectuosos. Eso es hoy en día el paradigma de la calidad también, ¿no? Es decir, cero defectos, ¿no? Cero defectos. Y en el mercado global, las empresas que no están comprometidas con una calidad alta no tienen futuro, ¿no? Esos son algunos de los paradigmas. Asimismo, la productividad también tiene su nivel de importancia. Ojo, cuando hablamos de productividad, como dijimos, no mal recuerdo si fue la primera sesión, en la que dijimos, cuando se habla de productividad, no es que la productividad solamente es inherente a las organizaciones, a las empresas. La productividad incluye a los países, es decir, los países también buscan ser productivos. Es decir, siempre seguir mejorando su productividad. Un país altamente productivo es un país desarrollado, con alta calidad de vida para su población. O sea, cuanto más productivo sea el país, obviamente es un país más desarrollado, que tiene altos ingresos y el nivel de calidad de vida de su población va a mejorar también, ¿ok? Eso es importante. Entonces, no solamente la productividad involucra a las empresas, no a las organizaciones, también a los países, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Su calidad de vida, su tasa de inflación, su tasa de desempleo, o sea, todo eso mejora, pues, ¿no? También hay interés nacional e internacional, ¿no? Por el tema de la productividad. Por eso es que por ahí, por ejemplo, si hemos seguramente leído, por ahí nos hemos informado hay un ranking, ¿no? A nivel mundial de los países productivos, ¿no? Cómo están en productividad y hay un ranking, ¿no? Nosotros estamos ubicados, si no mal me equivoco, en el puesto 70 más o menos, ¿no? O sea, quiere decir que podemos seguir mejorando, por supuesto que sí. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. Te ¿Qué escucho. qué tanto afecta la carrera a esta crisis? ¿A la carrera? ¿Te refieres a la ingeniería industrial? Sí. Por supuesto, no solamente a la ingeniería industrial, hijo. Esto afecta pues a todas las carreras, ¿no? O no a todas, por lo menos a la gran mayoría. Me refiero a qué sentido afecta. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si nosotros ya hemos ido observando, ya hay una proyección, ¿no? Que hacen las organizaciones económicas, que va a haber un decrecimiento, es decir, en vez de crecer, vamos a decrecer ¿cuánto? Entre 4.3 y 4.5%. Es decir, el PBI va a disminuir. Y si disminuye el PBI, pues ¿de qué estamos hablando? Empresas que estarán trabajando en un porcentaje bajo de su capacidad. Ahí entra el tema de capacidad, ¿ves? A propósito. Es decir, si yo tengo una capacidad de producción, vamos a decir, no sé, pues de computadoras o de ensamble de computadoras, de 100 computadoras al día, pues trabajaré a un nivel bajo de 20, ¿no?
¿Y eso qué significa? Significa menos mano de obra, menos recursos humanos, menos insumos, menos materia prima, obviamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se refleja. Ahora, el ingeniero industrial, como decía, siempre está presente en todas las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma, pues, se va a ver limitado, ¿no? El tema de la actividad laboral. El otro va a ser limitado el tema de emprendimiento, que también nos corresponde. Limitado el tema de elaboración de proyectos, que también nos corresponde, ¿no? Obviamente esta crisis va a afectarnos de todas maneras, pero como vuelvo a repetir, la ingeniería industrial es una de las carreras con más amplio campo de actividad laboral, ¿no? O sea, podemos desempeñarnos en todo, prácticamente en todo, ¿no? Porque inclusive en hospitales podemos estar, ¿no? Mejorando los procesos. Podemos estar en todo tipo de instituciones, por si acaso, ¿ya? Eso que no nos quepe la menor duda, ¿no? Pero ahí tenemos que estar, porque somos la carrera en la que está ahí, en todo aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos procesos, y los procesos van a existir siempre, en toda organización, pública, privada, pequeña, mediana, grande, ¿no? Y así es que por eso puede ser, inclusive, ¿no? En instituciones que no tienen fines de lucro, también podemos estar ahí, o en instituciones privadas, públicas, ONGs, o sea, en todo, ¿no? O sea, el ingeniero industrial se desempeña en todo. Su campo laboral es bastante amplio, que nos va a golpear como a todas las carreras seguro, pero nosotros tenemos la capacidad de poder, ¿no? Digamos, no quedarnos con los brazos cruzados, pues no podemos inclusive hacer emprendimiento, podemos diseñar, inclusive podemos, muchos de los ingenieros industriales están en el tema también de sistemas, ¿no? En el tema informático también es otro campo de acción. Entonces, por ahí estamos siempre, ¿no? Con actividad laboral, gracias a Dios. ¿Está bien, Jaime? ¿Me escuchaste? Sí, profe, sí le escuché. Ok, vamos a continuar, muchachos, ¿ya? Ok, entonces, si hablamos de productividad, tenemos que hablar de eficiencia y eficacia, ¿no? Que son, digamos, dos elementos importantes, ¿no? Que son parte del cálculo de la productividad. Se consideran a la eficiencia y a la eficacia como las dimensiones de la productividad. Es decir, cuando hablamos de productividad, tenemos necesariamente que hablar de eficiencia y hablar de eficacia. Y como ya estuvimos viendo, la eficiencia es la proporción de resultados obtenidos con relación a un estándar prescrito, dice, ¿no? Es decir, en términos un poco más sencillos, les había dicho también, creo, si no me equivoco, que la eficiencia era el uso racional de los recursos, el uso óptimo de los recursos. Es decir, cuando nosotros optimizamos el uso de los recursos, estamos hablando de eficiencia, ¿ok? La eficacia, en cambio, es el grado en que se logran las metas y objetivos de interés para la empresa. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia, uso racional de los recursos. Y la eficacia es el grado en que se logran las metas y objetivos. Por decir, ¿no? El objetivo de la producción de hoy día es hacer 100 carpetas, ¿ok? Mi eficacia será 100% si logro hacer las 100 carpetas. Pero si logro hacer 80 carpetas, ¿cuál será mi eficacia, Jaime? Si a mí me dicen que la meta de hoy es producir 100 carpetas y yo produzco 80, ¿cuál será mi eficacia, Jaime? ¿De menos 20? ¿Cuál será la eficacia en términos numéricos? Será de 80%, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si me dicen que yo tengo hoy día que producir 100 carpetas, si yo produzco los 100, mi eficacia está al 100%, es decir, he hecho todo, no he cumplido con todo. Claro. Claro, pero si yo de los 100 solamente produzco 80, entonces diré muy bien, 80 entre 100, ¿cuánto es? 0.8, Punto 8. ¿no? Multiplicado por 100, 80%. Entonces, si yo quiero expresar ese 0.8 en porcentaje, multiplico por 100% y me da 80%, ¿no?
Entonces, mi eficacia está en función de las metas, de lo que yo, o de las metas y los objetivos que a mí me fijan por un periodo de tiempo, que puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por mes, ¿no? Entonces, la eficacia se mide en esos términos, ¿ya? En cambio, la eficiencia se mide en el uso de los recursos. Vamos a suponer, a ver, si a mí me dicen, oiga, usted tiene, vamos a suponer el recurso tiempo, ¿no? El tiempo, muy bien. ¿Cuál es mi jornada laboral? Es 8 horas, muy bien, 8 horas de jornada laboral. Si yo tengo 5 trabajadores, digo 5 por 8, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 horas hombre, ojo, ¿no? Y hemos dicho que el recurso tiempo generalmente se mide en horas hombre. Entonces yo voy a tener ¿cuánto? 40 horas hombre. ¿Cuándo seré eficiente? Cuando yo utilizo las 40 horas laborales en la producción. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo a un trabajador que de las 8 horas, media hora, se demora en encender su máquina, en preparar la máquina, otra media hora se demora en ir al baño unas 5 veces, por ahí va, va a hacer hora, pierde tiempo. Entonces, de las 8 horas, ese trabajador, por ejemplo, solamente tiene 6 horas efectivas de trabajo. Y así le sumo de los demás y al final digo, oye, horas efectivas, ¿o cuánto tiempo se desperdició? Se desperdició en total 8 horas. Ok, entonces de las 40, solamente ¿cuántos fueron efectivas? Solamente fueron 32 horas. Entonces, ¿cuál es mi eficiencia? Mi eficiencia será 32 horas entre el número total de horas que tenía. ¿Cuánto era? 40, ¿no? 32 entre 40, ¿no? Ese resultado va a ser la eficiencia. Multiplico por 100, ¿no? Para obtener en términos porcentuales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá la calculadora. 32, ¿cuánto sale 32 entre 40? 0.8, 80%. Entonces también digo, tengo una eficiencia de 80%. ¿Ok? Entonces mi eficiencia, 80%. Mi eficacia, 80%. También hay otra forma de medir la productividad y ahí entra la pregunta que me hizo Yossi. También es una forma de medir Yossi la productividad, es decir, multiplicando la eficiencia por la eficacia. Entonces, si yo he calculado mi eficiencia y es 0.8 u 80%, he calculado mi eficacia que también es 0.8, es decir, 80%, con estas dos dimensiones que yo tengo, también puedo calcular la productividad. ¿Y cuál sería la productividad? El producto de ambos, es decir, eficiencia por eficacia. Es otra manera de medir la productividad. ¿Y cuánto sería mi productividad entonces? Si yo multiplico ambas dimensiones. A ver, Yossi, ¿cuánto sería? Si yo multiplico 0.8 por 0.8, ¿cuánto obtengo? Obtengo 0.64, ¿no? Si eso lo multiplico por 100, me va a dar en porcentaje. ¿Cuánto va a ser? 64%. Entonces, ¿cuánto va a ser mi productividad? 64%, ¿no? También es otra forma de medir la productividad, ¿no? A través de la eficiencia y a través de la eficacia. Entonces acá dice, una mejoría en la eficiencia no garantiza mayor productividad. Sí, pues hay que ser no solamente eficiente, sino hay que saber ser eficaz, ¿ok? Por eso dice en la parte final, para ser productivo hay que ser eficaz y hay que ser eficiente, ¿no? Acá está bien clarito, ¿no? En la última parte. Entonces, para mejorar la productividad hay que mejorar tanto la eficiencia como la eficacia. Bueno, acá está lo que justamente decías al inicio en la sesión, en la hora anterior, ¿no? Lo que le decía yo, si la productividad total y la productividad parcial.
Entonces, ¿es factible la medición de un componente de la producción si se mantienen invariables en el tiempo los otros componentes que intervienen, ¿no? Ahora, los factores de la producción o de la productividad, como ya dijimos, hay muchos factores, ¿no? Factor mano de obra, factor energía, factor capital, factor materia prima, factor insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los factores que intervienen en el cálculo de la productividad, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, a ver qué dice, cantidad de horas que se mantienen fijas, pero se altera el monto abonado al personal. Dentro de ciertas condiciones se generará un efecto de motivación que incrementará el rendimiento de los trabajadores. Obviamente acá habla de la remuneración, ¿no? ¿Sí? Eso también es una forma de motivar, por supuesto que sí, ¿no? Y si calculamos la cantidad de productos hora y lo dividimos en la cantidad de horas insumidas, se verá que se tiene un incremento en la productividad, efectivamente, ¿no? Otro aspecto es el incremento de la productividad de la mano de obra como resultado de la incorporación al proceso de maquinaria de mayor tecnología, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a ahorrar, lo que vamos a optimizar, ¿qué cosa va a ser? El tiempo. Si incrementamos o si aplicamos la tecnología y nos permite producir más, o sea, vamos a utilizar menos tiempo por cada unidad de producción, obviamente pues vamos a mejorar la productividad, ¿no? Y acá tenemos la productividad, el resultado tangible total entre insumo tangible total, ¿no? O sea, la productividad total es producción total entre insumo total, ¿no? O materiales, todos los factores, ¿ya? Luego tenemos también, ¿no? Acá la productividad también puede ser medida en función del valor comercial de los productos. Por eso les decía, ¿no? Si yo tengo algunos factores que no tienen las mismas unidades de medida, por ejemplo acá, trabajo, material, energía, capital, etc. Cada uno de ellos tiene su propia unidad. Entonces, si tenemos diferentes unidades, la única forma de poder medir va a ser, pues, a través de uniformizar esta a través de las unidades monetarias, ¿no? ¿Ok? Y acá también, bueno, esto es la producción, o sea, si tenemos varios productos, también podemos medir la productividad total. Tenemos producción A, producción B, producción C, producción N. Es decir, si producimos, la empresa produce varios productos, podemos sumar la producción de cada uno de ellos y lo dividimos entre el total de insumos empleados. También es una forma de medir la productividad. ¿Ok? Pero también todo esto lo tenemos que expresar en términos monetarios, ¿ok? Por eso dice acá, la productividad también puede ser medida en función del valor comercial de los productos, ¿ok? Bien. Y tenemos acá la problemática de la productividad. Todo costo adicional, es decir, reinicio, refabricación, reemplazos, reparación, etcétera, todo lo que es ¿no? Reinicio, refabricación, reemplazo, reparación, se debe incluir en la medida de la productividad. ¿Ok? Por lo tanto, un producto puede tener consecuencias positivas o negativas en los demás productos de la empresa, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando haya pues el término de satisfacción o no en el usuario final. El costo relacionado con la imagen de la empresa, ojo, la imagen de la empresa es pues el cumplimiento con los clientes, ¿no? La entrega a tiempo, la calidad del producto, está en una parte importante, o sea, que debe incluirse, es una parte importante para medición de la productividad, ¿no? Es decir, la empresa tiene una buena imagen, pues ok, tendrá pues, eso también tiene una forma de medir, ¿no? Que se debe de transformar también en costo, ¿no? Que no es tan sencilla de medir, por si acaso, ¿no? Pues, ¿cómo mides la imagen? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? Que a ver si podemos investigar un poquito. ¿Cómo mediríamos la imagen de la empresa? Y eso también tiene un costo, por si acaso, ¿ok?
Y luego tenemos el valor añadido como un índice también, es decir, la generación de valor, ¿no? También debe medirse y debe transformarse en un indicador. También la productividad puede incrementarse por empleado cuando se suministran máquinas, o sea, mejores máquinas, cuando el trabajo humano es sustituido por máquinas. En este caso, dice, la productividad laboral se incrementa. Dijimos que la productividad laboral era la productividad que estaba relacionada justamente con el empleado, con el colaborador, con el trabajador, con el operario, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver el operario en la medición de la productividad se llama productividad laboral. Acá tenemos una figura, ¿ok? Gráficamente nos muestra, ¿no?, todo el proceso en la que involucra la productividad. Si observan, acá tenemos dos cuadros en rojo, ¿no? Y nos dice, acá por ejemplo tenemos la productividad laboral, es 10 por hora, ¿no? 10 unidades por hora. Y acá tenemos la ganancia sobre el capital invertido, 10%. Este esquema nos explica, ¿no?, todos los pasos de cómo es que llegamos a medir la productividad y cómo es que medimos la ganancia, ¿no?, de todo este proceso. A ver si lo observan, por favor, un minuto o un par de minutos, lo observamos bien. Y voy a preguntar ahí a un par de ustedes, a ver, 2 minutos para observar, por favor, ¿ya? Observamos bien. Ok, bien. A ver, ya transcurrieron los 2 minutos. A ver, Frank, ¿se encuentras por ahí, Frank? Sí, profesor. A ver, Frank, ¿observaste el esquema? Ahí tenemos un cuadrito donde dice productividad laboral. ¿Cómo es que hemos llegado ahí? ¿Me puedes saber rápidamente? ¿Determinaste cómo llegamos a calcular la productividad laboral, por ejemplo, acá? Acá nos dice la ruta que tenemos que seguir para poder lograr o para poder calcular la productividad laboral, ¿no? Si nosotros observamos, este cálculo es igual a ¿qué? Es igual al valor que hemos obtenido de hacer la producción, de agregarle valor al producto, mejor dicho. Ojo, esto todavía no es ganancia. Simplemente le hemos añadido valor a la materia prima, al insumo, entre el total de horas trabajadas, ¿no?
Eso es productividad laboral. La productividad laboral es, ¿no?, cuando se involucra al trabajador. Y hemos dicho cómo se mide al trabajador por sus horas hombre, o sea, las horas trabajadas, ¿no? Y acá tenemos, entonces, el valor añadido es 600.000 entre el total de horas trabajadas, 60.000, nos da 10, ¿no? 10 unidades producidas por hora. Eso es la productividad laboral, ¿no? Por hora hombre, ¿no? Ok. Pues bien, entonces, ¿cómo hemos calculado este valor añadido? Simplemente, por ejemplo, el precio unitario, ¿no?, de cada producto, que en este caso son 10 productos elaborados, producidos por la cantidad de unidades vendidas, ¿no? Perdón, este es el precio, estoy hablando mal. El precio es 10 y la cantidad producida es 100.000, entonces 10 por 100.000, 1.000.000. Pero este es el precio y esto es la cantidad vendida, ¿no? Pero a eso le tenemos que, digamos, de alguna forma reducir los costos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de unidades adquiridas? 100.000. ¿Cuál es el precio de los bienes de entrada? Es decir, los costos. Es 4, ¿no? 100.000 por 4, 400.000. El ingreso, que es por ventas menos los costos, es decir, 1.000.000 menos 400.000, nos da un valor añadido, una diferencia de 600.000. Esto todavía no es la utilidad, por si acaso. Ok, luego, por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el número de empleados, es decir, ¿cuántos trabajadores tenemos? 30. ¿Cuánto es la cantidad, un promedio de horas por cada trabajador? 2.000 horas que trabaja en un periodo, puede ser un mes, un año, medio año, no sé. Entonces, tenemos 30 por 2.000, 60.000. Esto es el total de horas trabajadas en ese periodo, ¿no? Entonces, 600.000 entre 60.000 me da la productividad laboral, que es por hora, ¿no? ¿Ok? Bien, pero además de calcular la productividad, nosotros queremos calcular y cuál fue la ganancia que se obtuvo, ¿no?, sobre ese valor añadido. Porque nosotros, como producto de la mejora de la productividad, porque ojo, esto, por ejemplo, ustedes tranquilamente lo pueden representar en su trabajo, pero ya en la última parte, ¿no?, en el capítulo, no me equivoco, el capítulo 3. Es decir, cómo es que ustedes demuestran que efectivamente la mejora de la productividad se transforma en ganancias, en utilidades, ¿no? Perdón, es el capítulo 4, creo que es la justificación económica, ¿no? Pues yo tengo que demostrar que la productividad mejoró, pero no solamente eso, sino que tengo que demostrar cuánto fue la utilidad o la ganancia, en cuánto se incrementó. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tenemos, ¿no?, el total de horas trabajadas, pero también tenemos el costo, pues, ¿y cuánto cuesta cada hora trabajada? Pues acá está, ¿no? 8 unidades, ¿no? El producto de ambos, 60.000 por 8 me da 480.000, ¿no? Entonces, si yo tengo el valor añadido, es decir, la diferencia de los ingresos por ventas menos los costos es 600.000, pero a esto le tengo que restar los costos laborales, que es de 480.000, ¿cuánto es mi superávit? Es decir, mi utilidad hasta ahí, 120.000, ¿no? Pero esto tampoco todavía es la utilidad final, ¿no? Sino a eso tengo que entrar, porque eso también es parte de los costos. Ustedes que han llevado finanzas, ¿no? La depreciación es parte de los costos. Entonces tenemos precio de depreciación en 10 años del activo. ¿Cuánto es el activo fijo? 400.000. Entre 10 me va a dar la depreciación por año. ¿Cuánto es 400.000 entre 10? 40.000, ¿no? Acá tenemos la depreciación. Y además tenemos el activo corriente. ¿Cuánto es el activo corriente? 400.000, ¿no? Ok, con el activo fijo me da 800.000. Esto lo tenemos acá. Ok, ¿cuánto de activo? ¿Qué son los activos? ¿No? Son las maquinarias, los equipos, ¿no?, que son parte de la empresa. ¿Y el activo corriente qué cosa es? A ver, ¿alguien me dice? Ustedes que han llevado finanzas, es el activo que se puede transformar en dinero en el corto tiempo, ¿no? Entonces, sumamos ambos, ¿cuánto corresponde? 800.000. Ok, entonces, para llegar a las ganancias, ¿qué tenemos? El superávit que teníamos de 120.000 menos la depreciación, que es un costo también, ¿no?
120.000 menos 40.000, que es la depreciación, ¿cuánto nos queda como ganancia? Ahora sí, 80.000. ¿Cuánto es nuestro capital invertido? 800.000. ¿Cuánto fue nuestra ganancia? Entonces, 80.000 de 800.000 representa el 10%, ¿no? Acá está. ¿No? Ganancia sobre el capital invertido, 10%. Entonces, ahí estamos demostrando que a través de la mejora de la productividad, que en este caso es 10 unidades por hora, ¿no? Ojo, acá estamos hablando de unidades monetarias, por si acaso, porque si ustedes se dan cuenta, todas las unidades que estamos trabajando son en unidades monetarias. ¿Ok? Entonces, como producto de esta mejora en la productividad, lo que hemos hecho es un incremento sobre la ganancia de 10%. ¿Ok? O sea, acá gráficamente este esquema nos demuestra cómo es que nosotros podemos seguir la ruta para hacer el cálculo, ¿no? De la productividad y de la ganancia o la utilidad que podemos generar. ¿Ok? Pues bien, todos observaron. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Profesor, ese esquema va a entrar en el trabajo de investigación también? ¿O Claro, es esto lo podemos utilizar en la última parte. Si nosotros, a ver, no sé si lo tengo acá, sí lo tengo, a ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Dónde está el esquema? Si no es esto. Acá tenemos el esquema, ¿no? Entonces, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo Sí, 3. porque creo que es más didáctico que plasmarlo en un Excel, me parece. Claro, entonces en el capítulo 4 nos habla de evaluación de resultados. Y acá tenemos en el 4.2 evaluación económica, es decir, ¿no? Entonces acá nosotros podemos decir, por ejemplo, si nosotros hemos mejorado nuestra productividad, y eso cómo lo reflejamos económicamente, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, podemos utilizar ese esquema, ¿no? Tranquilamente para incluirlo acá, ¿no? En el 4.2, ¿no? Eso es un ejemplo, pues, ¿no? De cómo nosotros podemos visualizar gráficamente, digamos, la utilidad o la ganancia que hemos generado, ¿no? Claro, eso también lo podemos utilizar, como decía, para esta parte, ¿no? Para el capítulo 4, cuando nos piden la evaluación económica, ¿no? ¿Ok? Bien. Continuando, entonces, tenemos, bueno, la productividad y sus costos. Como ya vimos, pues la productividad aparte no solamente es la producción, es decir, producir más, sino también hay que cuantificar los costos, hay que tener en cuenta, ¿no? Todos esos aspectos, porque al final, si bien es cierto, producimos más, pero no necesariamente, es decir, lo que hemos producido más, todo se transforma en dinero inmediatamente o dinero líquido, sino a todos ellos hay que reducirle los costos, ¿no? Todo lo que se incurrió en costos, ¿no? Eso también es importante, ¿ya? Pues bien, entonces, ¿de qué forma yo puedo incrementar la productividad y de esa forma decir, mejoré la productividad? Pues puedo mejorar mi productividad, incrementar mi productividad reduciendo costos, ¿no? Incremento de la inversión, obtener más cantidad en las salidas, incremento en el ratio de producción. Ojo, producción no es igual que productividad, por si acaso, ¿no? Y disminución de los tiempos de fabricación, disminución de pérdidas, incremento del valor añadido y mayores innovaciones. Todos estos, digamos, los factores que estamos viendo acá son directamente relacionados con la mejora de la productividad. Si yo reduzco costos, pues obviamente voy a mejorar mi productividad, siempre y cuando he reducido los costos produciendo lo mismo, ¿no? Es decir, manteniendo constante la producción. También yo puedo incremento de la inversión que incrementa los costos, pero esta mejora debe incrementar el output, es decir, las salidas deben ser mayores que las entradas, ¿no? Haciendo digamos, haciendo el comparativo, ¿no? Luego puedo yo incrementar la productividad obteniendo
más salidas, pero con la misma cantidad de entradas. Eso también es una forma de incrementar la productividad. Otro es el ratio de producción. Como decía, yo puedo producir más. El hecho de producir más no significa que necesariamente esta producción esté relacionada directamente con la productividad, sino que tengo que restarle todos los factores que ya vimos. Por eso yo dije en algún momento que la producción no es igual que productividad, por si acaso. O sea, si yo digo producción, no me estoy refiriendo a productividad, ¿no? Son diferentes, ¿no? Y luego, la disminución de los tiempos de fabricación también influye en la productividad. La disminución de las pérdidas también, incremento del valor añadido y mayores innovaciones, ¿no? Todo esto son factores que al final van a reflejarse en la mejora de la productividad, ¿ok? Y acá tenemos la ruta, ¿no? La ruta igual en el esquema en forma gráfica. Cómo es que toda esta ruta al final nos lleva a mejorar la productividad, ¿no? El camino que nos lleva a mejorar la productividad. Dentro de ellos está, pues, están los costos, la eficacia, está la innovación, ¿no? Y para ello están, pues, involucrados, diremos así, recursos humanos, ¿no? Está el mercado, la demanda, ¿sí? Están los factores, la parte organizativa, ¿no? Es decir, la administración también entra en esto. La comunicación también es importante, ¿no? O sea, todos estos factores también contribuyen al final a obtener mejores resultados. ¿Y por qué es necesario entonces hacer una gestión total de la productividad? ¿Por qué es necesario? Entonces acá dice, el análisis debe ser total, ¿no? Ahí, por ejemplo, entra en juego pues, los indicadores, ¿no? A veces solamente nos fijamos en un solo factor, por ejemplo, la mano de obra. No digo que está mal, pero si quiero mejorar, tendré que tomar también en cuenta los otros factores. Ahora, para medir, yo puedo medir la productividad con un solo factor. Eso está bien, no está mal. Pero cuando yo hablo de gestión total de la productividad, entonces no solamente me debo de centrar en un solo factor, sino tengo que involucrar a todos los demás factores, ¿no? Por lo tanto, el análisis debe ser global, ¿no? Eso implica que hay que fijarse en los costos, en la calidad, ¿no? Del servicio, los grados de satisfacción del usuario final, etcétera, etcétera. Al final esto nos va a generar una ventaja competitiva. Siempre es necesario también esto, ¿no? Igual, ¿no? La aceptación del producto en el mercado, ¿no? Igual hay que estar siempre pendientes. Por eso decimos, ¿no? Cuando hablamos de gestión total de la productividad, no es que solamente involucre a uno o dos factores, sino involucra a todos los factores y adicionalmente, como se vio en la diapositiva anterior, están involucrados todas las demás áreas, ¿no? De todas maneras. Por eso se habla de gestión total de la productividad, es decir, debe ser integral el compromiso de todas las áreas también, ¿no? Y la gestión total de la productividad que representamos por GTP tiene sus principios. ¿Cuáles son esos principios que garantizan la gestión total de la productividad? Por ejemplo, la calidad y la perfección, ¿no? Siempre debemos de buscar de mejorar la calidad, llegar, o sea, ¿cuál debe ser la meta? ¿Cuál debe ser el objetivo? La perfección del diseño, ¿no? Orientación al cliente, es decir, por nosotros, para hablar de productividad y para hablar de mejora, no es que solamente debe quedarse en planta, no solamente debe quedarse en el área de producción, sino debe, o sea, ¿de qué sirve de que mejoremos la productividad en el área, en la planta, si cuando llega el cliente no lo compra, si el cliente no lo acepta? Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, debemos de coordinar con el área de marketing, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos, pues, satisfacer plenamente las exigencias del mercado. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el recurso humano también, ¿no? Considerar a las personas que trabajan en la empresa como un activo. Hoy en día las empresas, pues, se han fijado en este recurso. ¿Por qué? Porque el recurso humano, como ustedes saben, es el factor más importante de la empresa, ¿no? Entonces ahí también está la clave, ¿no?
Luego, la curva de aprendizaje. Ojo con esto. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? La curva de aprendizaje, que es una curva también importante para los que estamos haciendo este tipo de trabajos. Esto también es parte, ¿no? En alguna parte del trabajo debemos de involucrar esta parte. Si no me equivoco, en el capítulo 3, para ver cómo ha ido evolucionando la mejora realizada para lograr, ¿no? Elevar o mejorar el nivel de productividad, ¿no? Esto es una gráfica, ¿no? Esto tiene su explicación. Como decía, esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? La curva de aprendizaje. Asimismo, diseñar los productos de manera estandarizada y de alguna forma simplificar sus componentes. Eso también ayuda, ¿no? ¿Ok? Esos son entonces los principios de la gestión total de la productividad. Asimismo, tenemos otros más, el benchmarking, la miniaturización, la investigación y el desarrollo, la planeación de una mezcla de productos, mantener el secreto de las mejores logradas, el mutuo beneficio y la consistencia. ¿Okay? Reglas de éxito para lograr una exitosa gestión total de la productividad. Acá tenemos, ¿no? Podemos enumerar algunos, tratar a las personas. Ojo, estas son reglas ya en términos generales, que tiene que ver ya con la interrelación, con el clima organizacional, que tiene que ver con cómo está, digamos, la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Tratar a las personas con respeto y confianza, siempre buscar la innovación, aplicar la regla de las 3P, que es planeación, preparación y paciencia. Ojo, ahí hay un valor, ¿no? Un valor. Diseñar un programa de participación en los beneficios, es decir, involucrar la parte social, ¿no? Eso también es importante. Tener conciencia de la necesidad de la gestión del cambio en la empresa, o sea, acá también, ¿no? El tema de generar el cambio. Administrar la tecnología de manera integral y total. Trabajar en forma integrada, de manera sistémica, es decir, todo como es trabajo en equipo, ¿no? Acá lo tenemos también. Administrar de manera de estimular la emulación de los buenos principios, o sea, todo lo que son principios, valores, imponer objetivos altos, propiciar el salto cualitativo y cuantitativo en función a los resultados, ¿no? Siempre trabajar en función de resultados. O sea, esas son las reglas que involucran una buena gestión total de la productividad. ¿Ok? Asimismo, tenemos, bueno, factores, ¿no? Esto también es importante, por favor, ¿ya? Esto también hay que interiorizarlo. Esto sí es parte de lo que es la productividad. Cuando nos preguntan por ahí, ¿cuáles son los factores que influyen en la productividad y cómo los clasificaría usted? Pues simplemente yo voy a decir, dentro de los factores que influyen en la productividad tenemos dos tipos, los factores internos y los factores externos. ¿Ok? Los factores internos son aquellos factores que están dentro de la organización y los factores externos son aquellos factores que están fuera de la organización y que nosotros no podemos controlarlos, ¿no? Que por ahí no está dentro de nuestro control, es decir, no lo podemos manejar directamente, ¿no? Entonces, dentro de los factores internos, ¿cuáles son? Pues los terrenos, la parte de edificaciones, ¿no? Los terrenos, los materiales, la energía, todo lo que está dentro de la empresa, ¿sí? Esos son factores internos. Ahora, dentro de estos factores internos, acá no está, pero ya apunten, les voy diciendo, existen los factores blandos y los factores duros. Es decir, muy bien, le pueden preguntar a usted, mencióname un factor blando en el proceso en el cual usted está trabajando. Un factor blando o un factor duro es un factor interno, es decir, está dentro de la empresa. ¿A qué se le llama un factor blando? Un factor blando es cuando es un recurso que nosotros manejamos y que es digamos, de fácil de cambiar o de modificar. Y un factor duro es aquel factor que no es tan sencillo modificar o cambiar. Entonces, eso es, digamos, la diferencia entre un factor blando y un factor duro. Entonces, ustedes, como ejercicio, se ponen a pensar en 30 segundos y pueden identificar a ver si cada uno de estos factores que estamos teniendo acá
¿Son blandos o son duros? ¿No? Y no solamente son estos, pueden saber muchos más, ¿no? Todos aquellos que, digamos, se utilizan dentro del proceso productivo. Entonces, un factor blando es aquel que se puede modificar, que se puede adaptar, que se puede cambiar, ¿no? ¿No? Con facilidad o digamos que es posible cambiar y modificar. En cambio, un factor duro es aquel que no es tan sencillo cambiar y modificar, ¿no? Entonces, por eso se llama factor duro. Por ejemplo, un terreno, el terreno donde está ubicado, ¿se puede cambiar así rápidamente? Pues no tanto, ¿no? Un edificio, tampoco. Entonces, esto, por ejemplo, pues será un factor duro, ¿no? Ahora, los materiales dentro de un proceso para elaborar un producto, ¿se pueden modificar o se pueden cambiar? ¿No? Habría que ver, por ahí me dirán, profesor, depende del producto. Efectivamente, también depende del producto, depende del proceso, ¿no? Entonces, hay que analizar, a ver, ¿cuál estos factores, a qué corresponde? ¿Es un factor blando o es un factor duro? ¿Ok? Ahora, dentro de los factores externos son aquellos, como dije, que no están bajo nuestro control, que nosotros no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, disponibilidad de materia prima, insumos, como el caso en que estamos pasando, ¿no? ¿Nosotros lo podemos controlar? No. Inclusive la mano de obra calificada también se considera como un factor externo, porque de repente necesitamos específicamente mano de obra calificada y por ahí de repente en el mercado no existe, ¿no? O sea, eso no lo podemos manejar de repente, ¿no? Las políticas estatales, la infraestructura existente, la disponibilidad de capital e intereses, ¿no? Las medidas de ajuste aplicadas, o sea, son factores externos que nosotros no lo controlamos, ¿no? Ok, y ahí vamos, ¿no? ¿Cómo se mide la productividad? Entonces, la productividad debe de medirse siempre, ¿ok? Entonces, nos preguntan, ¿y cómo medimos la productividad? Y acá tenemos, ¿no? La productividad es la relación entre insumos y productos. Y la eficiencia representa el costo por unidad de producto. Bueno. Ejemplo, servicios de salud. ¿Cómo mediríamos, por ejemplo, la productividad en un servicio de salud? La productividad estaría dada por la relación entre el número de consultas otorgadas por hora médico. ¿Se acuerdan? Que le pregunté a Jaime, si no me equivoco. Y esto está relacionado con la capacidad, por supuesto. Entonces, esa sería la forma de medir, por ejemplo, la productividad en un servicio de salud, ¿no? El número de consultas otorgadas por hora, ¿no? Hora médico, ¿no? Hora hombre, pues en realidad, ¿no? Entonces, eso es pues una forma de medir la productividad, ¿no? También, como dijimos, la productividad se puede medir en términos económicos, no nos olvidemos, ¿no? También en términos monetarios, es decir, en este caso puede ser en soles, en dólares, ¿no? Ok, también es una forma de medir la productividad, ¿ok? Entonces, la productividad, si es en términos económicos, ¿cómo se mediría a partir del costo por consulta? ¿No? El cual está integrado por el tiempo dedicado por el médico a esa consulta y los demás insumos involucrados en dicho evento. Dentro de ellos tenemos los materiales de curación, los medicamentos, el tiempo de la enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, cuando uno, a ver, hay que tener una cosa clara también. Lo que nosotros tenemos que tener claro es el principio elemental. ¿Y cuál es el principio elemental? Que la productividad es salidas sobre entradas, ¿ok? A partir de ahí yo puedo generar una serie de indicadores, ¿ya? No es que haya pues o sea, simplemente 2, 3, no. Los indicadores los podemos hacer nosotros como profesionales que estamos en el campo de la actividad, ¿ok? Es decir, no hay un solo indicador, es decir, el principio es único. ¿Cuál es? Outputs sobre inputs, o sea, salidas sobre entradas. A partir de ahí yo puedo generar muchos indicadores de la productividad. Lo importante es que haya lógica, que haya sentido común, es decir, que refleje lo que está pasando en mi empresa, que refleje lo que está pasando en mi área, nada más. Si efectivamente en mi área yo trabajo así y se mide así y yo tengo como resultado tales productos y utilizo tales insumos, y si eso yo lo puedo representar en unidades monetarias
o lo puedo representar en otro tipo de unidades, pues bienvenido. Lo importante es que yo, el indicador que yo genere tenga lógica. Y la unidad con el cual esté midiendo igual tenga lógica, ¿no? Porque lo que sí no tiene lógica es que yo mezcle, pues, no sé, pues kilogramos con litros y con, no sé, con unidades o con soles, ¿no? O con kilowatts hora, por ejemplo, si yo estoy considerando la energía. Ahí sí como que no tiene lógica, no tendría lógica. Ok, esa observación les hago para tener en cuenta. Entonces, a partir de acá, con el principio que yo tengo ya en la mente, bien claro, bien definido, es decir, productividad es salidas sobre entradas. Entonces, a partir de ahí yo puedo medir en forma parcial, considerando un solo factor, o en forma total, considerando todos los factores, o puedo medir en forma multifactorial, es decir, considerando 2 factores, 3 factores, 4 factores, dependiendo qué factores quiero yo involucrar en la medición. Eso ya depende de cada uno, depende de la actividad que uno realiza, depende del área donde uno está trabajando, dependiendo del producto con el cual queremos medir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entra ya el criterio lógico de cada uno de nosotros como profesionales de la ingeniería industrial. ¿Ok? Bien. Todavía faltan algunas diapositivas por el tiempo. Nos vamos a quedar ahí ya. En la próxima clase vamos a seguir con el tema de productividad. Vamos a ver también lo que dijimos, ¿no? La curva de aprendizaje. Vamos a ver también eso. Y por ahí vamos a incidir un poco más en lo que es la eficiencia, la eficacia seguramente, ¿ya? Porque esta unidad está orientada básicamente a esos aspectos, a estudiar la productividad, la eficiencia, la eficacia, ¿ya? Y obviamente la evaluación o el examen va a ser sobre esos temas, ¿ya? Entonces hoy día nos quedamos acá en esta diapositiva para continuar la próxima sesión. Más bien quiero ver si hay alguna duda, alguna consulta sobre el trabajo, etcétera, en los minutos que nos quedan. A ver, por favor, los escucho. Profesor, una consulta. Dime, cielo, te La, escucho. la vez pasada usted dejó 2 trabajos de hacer un resumen con un análisis en Así el es. cual teníamos, ya se lo mandamos a su correo. ¿Ya? Sí, sí, todo eso ya los tengo, ya los bajé, ya los tengo en mi archivo. Eso también va a ser parte de la evaluación, por supuesto. Más bien, todos aquellos que no sé si por alguna razón no han enviado, pues obviamente no van a tener la misma calificación, pero envíenlo, porque de lo contrario se van a quedar sin nota. ¿Ok? Respecto al trabajo, a ver, ¿ya coordinaron con Yossi los grupos? Profesor, disculpe, para aclarar el tema de la lectura, usted comentó que no se lo enviáramos todavía en la semana pasada ni en el transcurso de la semana, sino que hoy día en clase iba a indicar que se suba y iba a verificar el tema del horario o algo así, iba a ver en su correo, ¿no? Iba a dar un tiempo para que lo suban hoy día, porque yo le pregunté la semana pasada. Ya, está bien, no hay problema. Entonces, a ver, hoy día estamos martes, ¿sí? A ver, como estamos martes, la otra semana, a ver, tenemos tiempo esta semana, ¿ya? Por favor, hasta el día domingo, ¿ya? Para entregar todo lo que es las lecturas, ¿ya? El resumen, el análisis crítico, ¿ya? Pueden entregarlo toda esta semana hasta el día domingo. Más bien tú, Yossi, por favor, comunicas son 10, ¿ah? Son 10 estudiantes que están matriculados, ¿ya? Sí, justo tenía ese, para, no sé si es que está usted de acuerdo, como que hace rato dijo que no. Ya teníamos 4 equipos, faltaba uno. No sé si para concluir con eso, las 2 compañeras que faltan podrían hacer equipo Claro, y no hay cerramos problema. Sí, así, claro, cerramos así. sería, claro. Como te digo, tendrías que contactarte con ellas, ¿no? Para ver si las 2 forman un equipo y ya nos quedamos en 5 grupos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Eso nada más y faltaría definir el tema de cada uno o que lo Claro, el definan, tema de cada ¿no? uno, efectivamente. Ajá, exactamente. ¿Ya? Pero no nos olvidemos de que podemos ir avanzando el capítulo 1, que es sobre la empresa. Seguramente la empresa ya la tienen identificada, ir viendo todos esos aspectos del capítulo 1, ¿ya? Eso también. ¿Ok? Ya, bueno, ¿alguna consulta más?
Yo sí, por favor, me mandas los grupos, ¿ya? Si lo puedes mandar a mi correo, los grupos conformados, Sí, ¿ya? sí, ya los tengo definido, profesor. Ya, me lo envías. Ahora se lo envío. Ya, me Sí, lo envías a mi correo. Ya, ok, bueno ok. chicos, ya son 8:30, falta pocos minutos para terminar. Creo que hasta acá también ya la voz ya no me ayuda. Entonces nos vamos a quedar en esta parte, ¿ya? La otra clase vamos a continuar. Y con esto ya, pues, como dijo, ya quedamos. Yo sí tomo nota de que tienen tiempo hasta el domingo para enviar el análisis crítico de las lecturas. Y ya tenemos los grupos conformados y hay que ir avanzando el capítulo 1, ¿ok? La próxima clase vamos a terminar con esto de la productividad, la eficiencia, la eficacia. Y el examen parcial va a ser en la semana 4, ¿ok? Listo. Si no hay preguntas, muchachos, ahí nos quedamos, ¿ya? Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias. noches, gracias a ustedes. Gracias, Buenas noches, gracias. gracias. Gracias, buenas noches.